Bienvenido a tu espacio de la renovación carismática, tu canal RCC Siloé. Hoy, mis hermanos, con el tema cómo enfrentar un ataque espiritual, por lo cual vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, Padre de amor, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que estamos aquí. Llénanos con tu luz, Señor, para que podamos en esta mañana, tarde o noche, con la luz de tu Espíritu, nuestros corazones ser transformados a corazones de carne. Quita nuestros corazones de piedra, abre nuestros ojos a tu luz y abre nuestros oídos a tu voz. Y nuestra mente transfórmala en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hoy, ¿cómo enfrentar un ataque espiritual? Por lo cual, mis hermanos, vamos a tomar la carta a los Efesios capítulo 6 del versículo 10 al 13. Carta a los Efesios capítulo 6 del versículo 10 al versículo 13. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso, pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo nos habla en la carta a los Efesios que nosotros tenemos que entender, comprender que esta batalla es una batalla espiritual, que es una batalla en la que no nos estamos enfrentando contra las fuerzas humanas, sino con poderes de autoridades, no de este mundo, sino de fuerzas oscuras. Claramente San Pablo dice contra espíritus y fuerzas malas de este mundo, pero ante este ataque, ante esta batalla espiritual, no estamos desarmados y tampoco nosotros pues tenemos que entender que peleamos solos. Más aún, nos dice San Pablo que en ese día malo tenemos que resistir y mantenernos en la fila con las armas de Dios. Por lo cual, vamos hoy a introducirnos para entender un poquito más lo que es un ataque espiritual y cómo enfrentarlo. Porque obviamente nosotros que nos estamos enfrentando a estas huestes y potestades, pues pensaríamos que en este momento pues tenemos que nosotros salir y empezar a atacar a los espíritus inmundos, a las fuerzas oscuras, pues y dónde vienen, cómo vienen y cuántos son y cómo me defiendo, cómo me sello. Pues a ver, tranquilo, mi hermano. Pues normalmente nosotros en el diario vivir, ¿con quién nos estamos desarrollando? Con personas de carne y hueso. Pero dice que esta batalla no es contra personas, sino contra potestades. Pero es que yo diariamente me encuentro ¿con quién? Con mi vecino, con mi amigo, me encuentro con mi familiar, me encuentro con personas reales, me encuentro en el grupo de oración, en la vida espiritual o pastoral, con personas como yo. Y pues diariamente no me estoy encontrando en la calle, ¿verdad? Con espíritus así como más o menos como en cuento de Navidad, ¿no? En Scrooge, que se aparecen los espíritus, ¿no es cierto? Normalmente yo me encuentro y nos encontramos con personas de carne y hueso, reales, como usted y yo, que en el mundo nos estamos desarrollando, creciendo y desenvolviéndonos. Entonces, ¿dónde viene esta exhortación de la carta a los Efesios? Y es que entendamos que en medio de las circunstancias que tú y yo vivimos en nuestra vida natural, este enfrentamiento no va contra las personas, sino contra las huestes y potestades que están interfiriendo nuestras vidas y las vidas de las personas, las cuales unas son motivo de luz y otras son motivo de oscuridad. A ver, yo creo que entiendas muy bien. En esta batalla espiritual, unas personas, las que someten su voluntad, su vida al Señor,
su corazón de piedra transformadas a la luz del Espíritu y tratan de vivir una conversión, son hijos de la luz. Pero hay otras personas las cuales se dejan llevar, manipular, o su corazón desfigurado se vuelven en hijos de la oscuridad. Hablamos de aquellos los cuales pues en el mundo cotidiano y diario producen el mal o la maldad. Creo que eso es muy claro. Pero ¿cómo nosotros podemos entender que un ataque espiritual también a veces viene por personas de la iglesia? Un ataque espiritual viene por personas, aunque tú no lo quieras, familiares, amigos, vecinos, también son presas a veces o víctimas, los cuales prestan su corazón para que tú o yo seamos heridos. Y pues el ataque espiritual, si bien viene de este mundo de potestades, lamentablemente nosotros a veces somos esos canales para que esa maldad pues fluya dentro de las personas o dentro de la vida. Mira, a veces nosotros podemos ser canales de bendición o canales de maldición. Con la misma boca que alabamos a Dios, posiblemente sea con la misma boca la cual maldecimos a nuestros hermanos. Entonces, si bien esta es una batalla espiritual, pero en esta batalla espiritual nosotros tenemos que enfrentarnos con personas materiales. ¿Y cómo es eso? Ya lo dije hace un momento. Podemos ser nosotros canales de bendición o canales de maldición. Ante eso, vamos a trasladarnos al libro de Nehemías del Antiguo Testamento y en 4 ataques claros vamos a mirar nosotros cómo se llevan ante nuestras vidas también los ataques espirituales. Ahora, ante los 4 ataques de Nehemías, que son ataques espirituales, Nehemías nos va a dar 4 armas para enfrentar esos ataques. Pero vamos a ir discerniendo la palabra y ella nos va a ilustrar, nos va a iluminar y vamos a mirar en qué consiste este ataque espiritual. Primero, miren, una forma didáctica, y como me gusta a mí las predicaciones llevarlas de una forma didáctica por puntos para que podamos comprender mejor la palabra del Señor. El primer punto se va a llamar la envidia y cómo Nehemías enfrenta la oposición. Esto está en Nehemías capítulo 2 versículo 10. Recuerda que vamos a trasladarnos al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 2 versículo 10. Este punto se llama venciendo la envidia y la oposición. Venciendo la envidia y la oposición. Cuando Sanballat el joronita y Tobías el siervo amonita se enteraron, se disgustaron mucho de que viniera alguien a ayudar a los hijos de Israel. Cuando Nehemías regresa a Jerusalén, una ciudad devastada con sus murallas destrozadas y puertas quemadas, él fue con las órdenes y cartas del rey de Persia a reconstruir una ciudad que no solo estaba devastada, sino su fe, su moral, su espiritualidad, y todos ellos vivían no solo en una miseria física, sino en una miseria al interior de sus vidas, de sus corazones, una doble miseria, digámoslo así. Pero cuando llega Nehemías a reconstruir Jerusalén, esta ciudad devastada, lo primero que miramos aquí es la envidia y la oposición que ejercen estos enemigos llamados Sanballat, el joronita, y Tobías, el amonita. Y al enterarse de que alguien venía a ayudarles a los hijos de Israel destrozados, lo primero que ellos sintieron es el disgusto al mirar que alguien viene a ayudar. Yo creo que entiendas que cuando empieza la obra de Dios, cuando tú eres un canal de bendición y cuando la obra del Señor da el primer paso de bendición,
las antenas parabólicas del reino de las tinieblas se levantan, se ponen en sintonía a la obra que tú estás realizando, a la obra que tú vas a realizar, al buen trabajo de que tu ministerio, tu apostolado empiezan a realizar. El reino de las tinieblas se disgustan, el reino de las tinieblas ponen atención frente a lo que es tu servicio pastoral. Tienes que entender, hermano, que el sello de que tú has empezado a difundir la palabra y el reino de Dios, el sello es de que el enemigo se disguste contra ti, contra tu ministerio, contra tu apostolado. Entonces, tienes que comprender que ante la expansión del reino de los cielos, siempre va a haber el disgusto del reino de las tinieblas. Recuerda, cuando Jesús llegaba al lago de Genesaret, y ni bien la barca, pues, se puso en las orillas del lago, ¿qué nos cuenta el Evangelio? Que ni bien Jesús dio un paso fuera de la barca, el endemoniado salió a gritarle a Jesús: ¿y qué haces aquí? ¿Que vienes contra nosotros? Tú eres el Santo de Dios. Bueno, y el griterío y todas las burlas, los gritos ante Jesús. Los apóstoles se quedaron petrificados del miedo y los cuidadores de chanchos pues cuidando a sus puercos. Mira, ¿qué sucede? Ni bien Jesús da el paso a Genesaret y el enemigo le sale al encuentro. O sea, ni Jesús había dado un paso de la barca y el enemigo ya supo que Jesús había llegado a ese lugar a iluminar. Y quiero que entiendas que cuando tú eres motivo de bendición con las personas, cuando tú llegas con la palabra de Dios a los hijos de Israel, a los hijos de Dios que están pues como este pueblo destruido, con una moral en el suelo, moral física por las deudas, una moral espiritual en el suelo, una moral matrimonial en el suelo, desechos los hijos, desechos los hogares por la enfermedad. Y tú llegas con la palabra, llegas con tu ministerio de alabanza o de predicación, llegas con tu comunidad. El primero que se va a disgustar, mi hermano, es el enemigo. Pero el enemigo se va a disgustar y va a mandar a sus emisarios, Sanbalat y Tobías. ¿Y quiénes son ellos? Son personas de carne y hueso, aunque tú no lo creas. Sí, nuestra batalla es espiritual. Pero en el reino espiritual también se mueven fuerzas materiales que el enemigo usa para querer a ti confrontarte y que tú te desalientes. Entonces, la primera arma de Nehemías contra el disgusto del reino de las tinieblas para querer ayudar a aquellos que estaban con su fe debilitada y con su corazón hecho pedazos, la primera arma y estrategia de Nehemías es: ignora las molestias que te causa el enemigo y sigue con tu misión. A ver, ponle atención. Si puedes, escríbele en la caja de comentarios. La primera estrategia de Nehemías es: ignora las molestias y sigue con tu misión. Eso nos dice en Nehemías capítulo 2, versículo 17 y 18. ¿Qué dice Nehemías? Yo les dije: ustedes ven la miseria en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas incendiadas. Vengan, reconstruyamos el muro de Jerusalén y ya no seremos la burla. Y les conté cómo la mano de Dios había estado conmigo y las palabras que el rey me había dicho. Ellos dijeron: levantémonos y construyamos, y se animaron para esta buena obra. Mira, Nehemías no se queda petrificado ante la molestia de Sanbalat y la molestia de Tobías, que él venía a ayudar al pueblo. Él no se queda cuestionado que ellos se molestaron, que él venía a reconstruir el pueblo, sino que él estaba claro en su misión, él estaba claro en la reconstrucción, él estaba claro en la obra de Dios y siguió adelante. Hermano, ¿por qué tú y por qué yo nos molestamos, nos enfadamos y ponemos pues cara de bravos o de luto
cuando nosotros hemos ido a un trabajo pastoral y hay personas que no comulgan con nosotros. Hay personas que se molestan cuando llega nuestro ministerio de predicación o llega nuestro ministerio de alabanza, a nuestro grupo, a ayudar a una comunidad, ayudar a personas. Tal vez se molestaron en la parroquia, se molestaron los catequistas, se molestaron los del consejo diocesano, se molestaron algunos de la escuela de formación de tu localidad, se molestaron al ver que tu ministerio se está moviendo. Y hermano, tú tienes que hacer lo mismo que Nehemías hizo. No les hizo caso. Nehemías no les hizo caso, mi hermano. Nehemías siguió con su misión. Nehemías tenía claro, como dicen vulgarmente, tenía clara la película. Y él se fue y habló en Nehemías 2, 17, 18 con la gente y les dijo, vamos a construir. Y se animaron y se pusieron manos a la obra. Nosotros no podemos perder el tiempo, discúlpame, nosotros no podemos perder el tiempo guardando molestias con aquellos que no hacen ni dejan hacer, porque eso eran Sanballat y Tobías, eran de aquellos servidores que están ahí sentados en sus curules, en sus cargos, que no hacen ni dejan hacer y se molestan si alguien viene a hacer, porque ¿saben qué? Si hay personas que son así, que no hacen ni dejan hacer y se molestan que otros vengan a hacer. Pues ¿sabes qué, mi hermano? De esos hay muchos y muchos en la iglesia. ¿Y qué tienes que hacer tú y qué tengo que hacer yo? Mi hermano, simplemente no los hagas caso y adelante con la misión. Segundo punto, la burla y el desprecio. Este es el segundo ataque. El segundo ataque del maligno, la burla y el desprecio. Nehemías 4 del 1 al 3. Nehemías 4 del 1 al 3. Sanballat, cuando supo que estábamos reconstruyendo el muro, se enfureció y se burlaba de los judíos. Decía en presencia de sus hermanos y del ejército de Samaria, ¿qué hacen estos miserables judíos? ¿Van a dejarles que sigan? ¿Van a ofrecer sacrificios? ¿Piensan que terminarán en un día? ¿Harán renacer las piedras quemadas de sus escombros? Y Tobías añadió, Tobías dijo que estaba junto a Sanballat, que construyan lo que quieran. Si una zorra subiera, derribaría ese muro de piedra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, este segundo punto, esta segunda estrategia del enemigo fue la burla y el desprecio. Recuerda, la primera estrategia del enemigo fue la envidia y la oposición. Ya miramos cómo superarla. Este segundo ataque del enemigo es la burla y el desprecio. ¿De qué manera? Mira, Sanballat, al saber que están reconstruyendo ya la muralla, dice que se enfureció, pero eso que se enfurece lo traslada en forma de burla y desprecio a los reconstructores. ¿Y de qué forma se burla? Diciendo, estos miserables judíos, ¿qué quieren construir? ¿Qué van a ofrecer sacrificios? ¿Qué piensan que van a terminar esta obra en un día? Con piedras quemadas y puertas pues derribadas. Y Tobías, que le secundaba, dijo, dejen que construyan, vendrá una zorra y derribará esas piedras. Mira, mi hermano, este es el segundo ataque que el enemigo te va a dar a ti, a tu ministerio, a tu apostolado, a tu trabajo espiritual, a tu camino de fe, a tu trabajo. Son las burlas y el desprecio de aquellos los cuales no les agrada lo que tú estás haciendo. Pues recuerda que esta segunda estrategia del mal se da cuando ya empezaron a reconstruir el muro, o sea, cuando físicamente ya se empezaba a mirar la obra. Y es ahí cuando las personas que se dejan guiar por el espíritu malo, cuando, como decía en el Evangelio, que en el corazón de Judas entró el diablo, así hay personas que lamentablemente dentro de la iglesia les entra el diablo en el corazón y empiezan a mirar que tu ministerio, tu trabajo empieza ya a construirse, a levantarse. Ya no solo les molesta,
sino que empiezan a utilizar lo que es la burla y el desprecio ante tu trabajo pastoral. Y te van a llegar los comentarios, te van a llegar las burlas, te va a llegar el desprecio, te van a llegar a ti y te van a doler cada una de esas cosas que ellos te están diciendo. Porque ¿sabes qué? Sí, mi hermano, ante la burla y el desprecio, no podemos nosotros decir, bueno, es que perdonemos, yo no siento nada, yo soy espiritual. Hermano, un ratito, somos espirituales, pero yo que sepa, mi hermano, somos de carne y hueso. Yo que sepa, sentimos, yo que sepa, nos duele, yo que sepa, nos enfermamos, yo que sepa, nos resfriamos, yo que sepa, mi hermano, si pues me quemo un dedo en la cocina, me duele, si me sale un oñero, pues ya no puedo caminar, peor si tengo alguna otra enfermedad, tengo que curarme. Somos personas de carne y hueso, no somos seres incorpóreos que no sentimos. Y ante la burla y el desprecio en el trabajo que nosotros estamos construyendo pastoral, sí nos duele cuando nos llegan las burlas y desprecio de las personas que se supone que están en la iglesia y comparten con nosotros una vida, un caminar, que hemos compartido momentos de oración, de alabanza, que hemos compartido muchas veces momentos o jornadas de evangelización, y de esos mismos líderes muchas veces viene la burla y el desprecio de nuestro propio trabajo pastoral. Yo recuerdo hace más de 24 años, cuando yo estaba aprendiendo a tocar la guitarra y estaba recién con mis primeras notas, estaba recién con mis primeras digamos que armonías. Yo estaba pues con una hermana del grupo de oración tocando, ¿no? Queriendo sacar unas notitas de unas canciones, cuando en ese momento pasa mi líder de alabanza, pasa a la cabeza de mi propio ministerio, mi propio servidor, pasa al lado mío, nos queda viendo y en vez de darnos ánimos, en vez de decirnos, chicos, adelante, pues yo era un joven, tenía creo unos 23 años. En vez de decir, ánimo, qué chévere, les veo, sigan adelante, lo que nos queda viendo y me queda viendo a mí y me dice, esas guitarras se oyen tan feas, dijo, están solo cerdeando, se oye puro ruido, nos fue diciendo, nos fue despreciando ese momento. Él, que suponía que era nuestro líder de alabanza, que era nuestro servidor, pasó al vernos a nosotros y nos despreció en su corazón y lo dijo con su boca. Tal vez eso yo podría esperarlo de alguien de afuera, pero de adentro. Y yo recuerdo que la chica que estaba conmigo en ese momento tocando dijo, no le hagas caso, sigamos repasando. Y en verdad no le hice caso. Cuando yo di mi primera predicación, y les he contado en mi canal, si usted quiere véala y diga, o mejor dicho, búscala en el internet, ponga predicar por primera vez RCC Siloé, ahí le va a salir el testimonio completo. Yo recuerdo que mi primera predicación, después de terminar de predicar, a mí me cayó el párroco, me cayó el diácono, me cayó el seminarista y los tres me terminaron en mi primera predicación. Me hablaron, dijeron que lo que yo hablaba no servía, no valía, que eso de los dones carismáticos era cuento del pasado, que lo que hablaba eran exageraciones. Bueno, ante toda la gente que estaba ahí, que eran bastantes, me hundieron. Va a haber gente que se va a molestar y ya no solo sentimientos, sino con palabras gruesas de calibre pesado, que les va a salir no del corazón, sino de lo más hinchado del hígado o de por ahí abajo, y te van a querer destruir con sus comentarios, con sus palabras, para que tú no edifiques la obra. Van a decir, ¿qué va a poder pues ese ministerio de predicación hacerlo? Ya nos tiene cansados por todos lados con su cara. Nos tienen cansados con sus alabanzas. ¿Qué están grabando ese disco? ¿Qué están reuniéndose en ese grupo? ¿Qué están visitando las casas? ¿Para qué van a las cárceles? ¿Para qué escriben esos libros? ¿Para qué hacen esto? ¿Para qué hacen este otro, hermanos? Tranquilo, que la burla y el desprecio es parte del ministerio, es parte de tu trabajo. Y si tú estás edificando, como dice aquí,
supo que estábamos reconstruyendo el muro, se enfureció. Y hermano, cuando el enemigo sepa que tú estás construyendo y reconstruyendo la obra de Dios, se va a enfurecer. Y la forma que quiere que tú dejes de construir es burlándote y lanzando todo tipo de desprecios frente a tu trabajo pastoral. No es la primera vez. Hermano, yo en este ministerio he recibido constantes burlas y desprecios, no tanto de la gente que nos miran aquí, pero sí gente de mi misma diócesis, de diferentes coordinaciones o a veces de diferentes grupos. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que tomar ahora la segunda arma que tomó Nehemías. Mira, ahora vamos a ver la segunda arma contra la burla y el desprecio. La arma contra la burla y el desprecio, lo que nos dice. Nehemías ora a Dios en lugar de discutir con ellos. Mira, esa es el arma. La oración en vez de discutir con aquellos que se burlan y nos desprecian. Y eso nos dice en Nehemías 4, del 4 al 5. Escucha, oh Dios nuestro, cómo nos desprecian. Haz que su desprecio caiga sobre sus cabezas y entrégalos al saqueo en un país de cautiverio. No perdones su culpa, ni borres su pecado de tu presencia, porque han provocado tu ira ante los constructores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira lo que dice Nehemías. Nehemías no va donde ellos. Ay, ¿qué están hablando de mí? ¿Qué es que me están haciendo estos comentarios? ¿Que me dicen esto? ¿Que este otro? ¿Qué les pasa? ¿Qué les sucede? Nehemías no se fue a enfrentarse a Sanballat y a Tobías ante estas burlas y desprecios. No, a lo contrario, nos muestra que Nehemías ora a Dios. ¿Y qué dice? Escucha, oh Dios, cómo nos desprecian. Haz que su desprecio caiga sobre sus cabezas. Y esa es la manera que nosotros tenemos y debemos hacer. Tenemos que orar al Señor contra aquellos que nos desprecian, contra aquellos que nos menosprecian, contra aquellos que se burlan y contra aquellos que no dan crédito al trabajo que tú puedes y vas a hacer y Dios te ha encomendado. Cuando a mí mi servidor se burló, cuando yo estaba empezando recién a tocar esas cuerdas, cuando una vez me acuerdo que en el grupo me dejaron cantar y se me salió un tremendo gallo así, canté, me acuerdo, y se me rieron. ¿Sabes qué? Ante esas burlas y desprecios, tú tienes que entregarle al Señor las palabras de Nehemías, que su desprecio caiga sobre sus cabezas y entrégalos al saqueo y al país del cautiverio. Lo que dice Nehemías, Señor, lo que dice Nehemías es lo que dice en el libro de los Romanos, en el capítulo 12, que caiga brasas encendidas en su cabeza. Que caiga brasas encendidas en su cabeza. El desprecio sobre ellos. Hermanos, como dice en la palabra, Dios dice, mía es la venganza. Nosotros no tenemos por qué ir a justificar, ni por qué tampoco nosotros tenemos que discutir con el enemigo que es necio. Nosotros tenemos que orar y pedir que sea Dios el que sea nuestra defensa, nuestro protector, nuestra ciudad amurallada, nuestro escudo. Que Él sea el que nos levante sobre estos adversarios, los cuales nos desprecian y los cuales hablan todo tipo de cosas contra nosotros. Y sean nuestras palabras las que hizo Nehemías: no perdones su culpa ni borres su pecado de tu presencia, porque han provocado tu ira ante los constructores. Mira lo que dice Nehemías. Ante la burla y el desprecio, provocan la ira de Dios por los constructores. A ver mi hermano, póngase pilas lo que dice la palabra de Dios. Provocan la ira de Dios ante los constructores. Cuando llega el desprecio por la obra que Dios te ha encomendado a ti, ten en cuenta que al primero que desatan una ira santa es contra Dios, no contra ti. Dice, porque han provocado tu ira, dice Nehemías, la ira de Dios. Así que es el Señor que hará caer carbones encendidos sobre su cabeza, no tú, no yo, sino que será la misma obra la cual tú has sido encomendado y edificada, la que será la que arda sobre ellos. Nosotros tenemos que continuar y orar. Sí, mi hermano. Y tenemos que ir con las palabras del Señor. Señor,
Mira el desprecio que me están haciendo, mira el desprecio a mi ministerio, mira el desprecio al trabajo pastoral, mira el desprecio a mi comunidad, mira el desprecio a este servicio que tú me has encomendado. Mira, Señor, cómo me hablan, cómo se burlan, cómo se reúnen en un consejo a hablar y a burlarse contra mí. Pero, Señor, no perdones su culpa ni borres su pecado en tu presencia, porque han provocado tu ira ante los constructores, este constructor, Señor, que está edificando tu reino en la tierra. Así que a ti te dejo, y tú, Señor, que caiga sobre sus cabezas los carbones encendidos. Amén. Vamos a mirar la tercera. Son 4, les dije, mis hermanos, son 4 ataques. La tercer ataque del enemigo en esta batalla espiritual, el tercer ataque del enemigo en esta batalla espiritual nos dice en Nehemías 4, versículo del 7 al 8. Nehemías 4, del 7 al 8. Y este tercer ataque es la conspiración para atacar. Mira, este tercer ataque se llama la conspiración para atacar en Nehemías 4, del 7 al 8. Y dice la palabra de Dios: cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron de que los trabajos de reparación de los muros de Jerusalén progresaban y que se estaban cerrando las brechas, se encolerizaron mucho. Todos se unieron para venir a combatir contra Jerusalén y para desbaratar los trabajos. Mira, si bien en los 2 primeros ataques era un ataque psicológico, el primero que era de molestia, el segundo era pues burla y desprecio, ahora el enemigo pues ya no contento con eso, pues ahora sí conspira para atacar, ahora sí conspira para destruir, ahora sí conspira para dañar la obra de Dios. Y dice que Sanbalat, mira cuántos enemigos, vamos a enumerar mejor. Dice que Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, 5 enemigos, 5 naciones se enteraron de que los trabajos progresaban. Dice que todos ellos se encolerizaron mucho al ver que los muros progresaban en su trabajo, en su edificación, y más aún dicen que se unieron todos ellos encolerizados para combatir contra Jerusalén y desbaratar los trabajos del reconstructor. ¿Qué le parece, mi hermano? 5 enemigos se unen encolerizados al ver que progresaba el trabajo y se estaban cerrando las brechas, o sea, todos los huecos del muro se estaban cerrando. Los enemigos se encolerizan. Es que el enemigo al mirar que la obra avanza, al mirar que las heridas se están sanando, al mirar que almas son restauradas, al mirar que tu ministerio es de bendición, al mirar que tu predicación restaura, convierte vidas, al mirar que tu grupo de oración, pues allí hay unidad, hay conversión, familias se están uniendo, al mirar que tu trabajo pastoral está dando motivos de bendición y de salvación, hermanos, se van a encolerizar con tu trabajo. El enemigo, es que el enemigo dice: no puede ser posible que a través de ellos haya pues redención, haya salvación, que Dios sea poderoso a través de tu trabajo y de tu servicio pastoral. Entonces el enemigo, eso no le gusta. En el reino de las tinieblas todas las alarmas se empiezan a encender, todos los motores, todas las antenas parabólicas, empiezan ahí pues todos los enemigos de un lado al otro a decir: ¿y cómo vamos a destruir esa obra? ¿Cómo vamos a conspirar para atacar? Mira, dice que todos se unieron para combatir contra Jerusalén y desbaratar el trabajo. Porque es así. El reino de las tinieblas se va a unificar al mirar que tu servicio y tu trabajo, tu ministerio, tu grupo son motivo de bendición.
motivo de salvación, motivo de redención, motivo en el cual las familias se unen, los jóvenes dejan tal vez el alcoholismo, los vicios para adorar a Dios, donde los matrimonios están siendo edificados, donde hay alabanza, oración, unidad. El enemigo no le gusta. El enemigo ahora dice muy bien, ante la burla, ante la molestia primera, pues como que no nos hizo caso, pues ahora sí le vamos a desbaratar. Ahora vamos a lanzar la artillería pesada. Hoy vamos a destruir su trabajo. Miren, qué atrevido que es el mal. Qué atrevido que es el enemigo que Dios reprende y le ponga a sus pies. Pero obviamente el enemigo va a lanzar personas para destruir tu trabajo. El enemigo va a mandar posiblemente gente de tu mismo movimiento, o gente o personas que tengan afinidad a tu mismo ministerio. Y cuando digo afinidad, me refiero a por ejemplo, todo el ministerio de música va a poner esto a otros ministerios de música. Si tú eres ministerio de predicación, tal vez a otros predicadores de tu localidad. Si tú eres tal vez coordinador, a otros coordinadores en lo mismo va a poner. A eso me refiero, mi hermano. Y con eso te aclaro con algo que nos pasó a nosotros. Nuestro servicio, nuestro canal, estábamos nosotros pues organizando, nosotros tenemos una escuela de evangelización. Nuestro ministerio, mejor dicho, tenemos una escuela de evangelización en la cual hemos dado ya diferentes capacitaciones a grupos, ministerios, a servidores, a escuela de predicadores, etcétera. Y entre esto, pues, tenemos también lo que se llama nuestra formación de predicadores. Y pues, abrimos nosotros para la renovación en nuestra diócesis una escuela de predicación para diferentes servidores. Obviamente, con la autorización y con la venia del Consejo de la Ciudad. No podemos hacerlo nosotros como islas flotantes, desde luego. Pero ya cuando estábamos a puertas de empezar esta formación, ya teníamos los cupos llenos, la gente ya estaba lista, estábamos listos con todo el material para empezar, pues llegaron igualito que en Nehemías 4:7 al 8, la conspiración del ataque contra este servicio que íbamos a dar de formación de predicadores. ¿Y cómo era la conspiración de ataque? Pues simplemente otra predicadora de aquí, de nuestra diócesis, celosa ante el servicio que íbamos a dar, había estado reuniendo a servidores, reuniendo a sacerdotes, reuniendo de su propia escuela, gente, y queriendo reunirles a todos para que nosotros no demos la formación. Que llamaba al padre asesor de la renovación, que llamaba a otro padre asesor, que llamaba al coordinador, y tratando de mover a todas las personas para que nos prohíban que nosotros, RCC Siloé, demos la formación de predicadores. Pero esta persona, esta señora, con su ministerio, nos supo algo. ¿Y qué nos supo? Y es que junto con mi esposa dedicamos nosotros todos los días a rezar el Santo Rosario. Nosotros nos dedicamos todos los días a orar el Santo Rosario para esta formación. Todos los días, ora y ora y ora el Santo Rosario. ¿Y sabe qué pasó, mi hermano? Sucedió lo siguiente, que a mí me llamaron a puertas de esta formación de predicadores a conversarme esto que les estoy diciendo a ustedes. Lo hago en este momento, lo digo como un testimonio. Y a decirme que ella quiso utilizar todos los medios para prohibir que nosotros demos formación, que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Pero la respuesta de los sacerdotes, la respuesta de los coordinadores fue: hermana, trabaje y deje trabajar. Esa fue la respuesta que le dieron los sacerdotes a ella. Trabaje y deje trabajar y no se deje ganar de la envidia. No le hicieron caso. No le permitieron y no fueron cómplices de lo que ella quería hacer. Se destruyeron sus planes solitos, sin que nosotros movamos un dedo, mi hermano. Solo nos enteramos al final, cuando nos llamó el coordinador de aquí de la ciudad a contarnos lo que había estado pasando, sin que nosotros supiéramos nada. Dios desbarató sus planes. ¿Pero por qué? Todo el tiempo estábamos orando nosotros. Por eso la tercera arma ante la conspiración del ataque
nos dice en Nehemías capítulo 4, versículo 9. Nehemías capítulo 4, versículo 9. Dice, nosotros oramos a nuestro Dios y pusimos guardias día y noche para defendernos de ellos. Mira lo que dice. Nehemías 4:9. Nosotros oramos a nuestro Dios y pusimos guardias día y noche para defendernos de ellos. La tercera arma ante la conspiración de ataque del mal es refuerza la defensa y multiplica las oraciones. Escúchalo. Refuerza la defensa y multiplica las oraciones. Mira lo que dice en el Salmo 121. Y pone claro, dice, si el Señor no cuida la ciudadela, en vano pones guardias. El Señor es tu guardián, dice. En vano te levantas de mañana y te acuestas de noche, siendo que Dios da el pan a sus amigos mientras duermen. Él es tu guardián, Él es tu sombra, va a decir en el Salmo 121. Entonces, Dios es nuestro guardián, Él es nuestro protector. Él dice, Él es tu guardián, Él no cabecea al guardián de Israel. Él te cuida al salir y al regresar. Tu guardián, dice. Entonces, ahí miramos la actitud de Nehemías. Ante la conspiración del ataque, ante los 5 enemigos que venían contra Nehemías a dañar la obra, y encolerizados del trabajo de reconstrucción, ¿de qué manera Dios les dispersó? Dios fue la defensa. Dice Nehemías, nosotros oramos a nuestro Dios, pero pusimos guardia. Hermanos, Dios es nuestro guardia y nuestro defensor. Él es nuestro guardián, el guardián de Israel, dice en el Salmo 121. Y si Él es nuestro guardián, y nosotros oramos, pero mira lo que dice, hermano, en Nehemías, por favor, nosotros oramos a nuestro Dios y pusimos guardias de día y de noche para defendernos. Es que la oración nos da, mis hermanos, ese escudo protector. La oración para nosotros es nuestro baluarte y Dios es nuestra defensa. Él es nuestra defensa en estos tiempos de angustia. Y ante la conspiración de ataque del enemigo que utiliza personas, si nosotros estamos en el poder de la oración, mi hermano, sus planes solitos se destruirán, sus planes solitos se desvanecerán, sus planes no podrán concretarse y ninguna fuerza podrá contra ti y ninguna fuerza del enemigo podrá dañarte y ninguna fuerza del mal podrá contra nosotros, porque con la oración el Señor es nuestra defensa, nuestro guardia de día y de noche. Amén, gloria a Dios. Y yo lo pudimos ver con mi esposa y nuestro equipo de trabajo, que ante la conspiración que habían estado haciendo estos otros predicadores, ¿verdad? Se deshizo su conspiración, digámoslo así, porque nosotros estábamos con un arma fuerte, hermanos, del Santo Rosario. Y eso diría y te pondría yo también para que entendamos que cuando nosotros vayamos a emprender estas obras de evangelización, la fuerza del Santo Rosario es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, es nuestra ayuda y es especialmente nuestra defensa contra el ataque de conspiración. Que mucha gente va a querer destruir tu ministerio, va a querer destruir tu apostolado, va a querer destruir tu obra de evangelización. Mucha gente no comulga con tu trabajo. Mira, con nosotros, nuestro trabajo pastoral, hay muchas personas que no comulgan. No cree usted, mi hermano, que es todo color de rosa. Hay gente aquí en nuestra diócesis que no les gusta nuestra evangelización, sienten celos, sienten envidia, y la única forma que tienen y ante el poder que tienen por el momento, pues es hacer esto, ataques constantes. Pero, hermanos, nuestra defensa es la oración. Nuestra defensa ante todo ello, mi hermano, es postrarnos ante el Señor, porque Él dice, Él es nuestro guardián, y ese guardián no cabecea, y ese guardián nos defiende contra ellos, y este guardián, mi hermano, en esta batalla espiritual, el Señor, que es nuestro guerrero, nuestro defensor, nuestro escudo, nuestra ciudad amurallada, nuestra torre de defensa, Él se encargará de poner a esos enemigos bajo nuestros pies. Gloria a Dios. Y la cuarta, mi hermanos, del cuarto ataque, y te pido que estés aquí, y gracias por los que siguen aquí, Dios les bendiga a los que siguen aquí.
El cuarto ataque del enemigo se llama la difamación y las acusaciones falsas. Mira, la difamación y acusaciones falsas. En Nehemías 6, versículo del 5 al 6, Nehemías 6, del 5 al 6 dice: la quinta vez Sanballat me envió el mismo mensaje por medio de su criado, con una carta abierta en la que estaba escrito: entre las naciones se ha oído decir, y lo confirma Gesem, que tú y los judíos piensan rebelarse, por eso reconstruyes el muro y que tú quieres ser su rey. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, este cuarto ataque del enemigo es la difamación y las acusaciones falsas. Este es un ataque más frontal que da el maligno contra tu ministerio. Es un ataque más frontal contra tu trabajo pastoral. Es la difamación y la acusación falsa. Mira lo que dice Sanballat. Dice que envía una carta abierta, o sea, que lo leyó frente a todo el mundo, que lo leyó frente a los reconstructores, frente a los sacerdotes, frente a los líderes de Israel. Esta carta fue leída ante el pueblo. Y esta carta abierta para que todo el mundo escuche decía, lo confirma Gesem, o sea, otro del séquito de Sanballat, o sea, otro chismoso igual que él, ¿no? Decía, dice en la carta, dice: entre las naciones se ha oído decir que tú y los judíos piensan rebelarse al rey y que construyes y reconstruyes el muro porque tú quieres ser el rey. Mira, viene una acusación de que Nehemías se quiere autoproclamar rey y una difamación en la que pues simplemente es fruto de un chisme, porque mira cómo dice: entre las naciones se ha oído decir. O sea, es el chisme, a ver, para que me vayan comprendiendo. Es que me dijeron por ahí la fulanita, que le dijo la sultanita que tú estás haciendo tal cosa. Es que me dijeron por ahí en un grupo de oración. Eso es la difamación y el chisme, o sea, es el chisme convertido en una verdad a medias. A ver, escúchalo, este concepto. La difamación es un chisme convertido en una verdad a medias, porque el chismoso dice lo que dice aquí Sanballat: se ha oído decir que tú quieres hacerte rey y rebelarte. O sea, se ha oído decir, o sea, el chisme, hermano. Porque si tienes que enfrentarte en este cuarto ataque, que es la difamación y la acusación contra tu ministerio, tu apostolado. Porque si van a venir, este ataque es más frontal, porque es un ataque contra tu ministerio, es un ataque contra tu servicio, es un ataque contra tu apostolado. ¿Y sabe qué es lo peor? Que más rápido viene eso hacia ti, la murmuración y eso, que lo que ellos se tardaron en decir. Bien dice Jesús en la palabra: no hay nada oculto y en secreto que se hable, que después en las terrazas se escuche y se diga. Porque el ataque de difamación y acusaciones falsas contra tu servicio, contra tu ministerio, contra tu apostolado, eso muchas veces se va a convertir en el pan del día, en la manera en la que quiere Sanballat, que es el enemigo, que es el diablo, que Dios reprende y ponga a los pies, y que utiliza a la gente. Va a querer difamar tu trabajo apostólico, tu servicio, tu ministerio. Y hermano, es así, y es verdad. A mí, en mi trabajo, en mi servicio de evangelización, a mí me han llegado a mis oídos las diferentes difamaciones y acusaciones de gente y hermanos de la renovación, de diferentes grupos sobre nuestro ministerio. Chismes que convierten en verdades, como dicen, corredores correo de brujas que se quieren hacer realidad frente a las personas, y acusaciones falsas que han hecho sobre nosotros, sobre nuestro camino espiritual o nuestro servicio o nuestro ministerio. Hermano, porque existen, porque hay. Yo te estoy diciendo esto porque a nosotros nunca nos han hecho acusaciones falsas. No es porque a mí jamás en mi trabajo apostólico se han levantado y me han dicho cosas las cuales yo jamás he hecho, jamás he realizado, pero las hay. Hay personas que te acusan falsamente y que te difaman por las espaldas.
Y lo peor, hay gente que cree la difamación y la acusación falsa sobre tu trabajo apostólico o tu servicio pastoral. Pero es que, hermano, tenemos que no mirar a los tres chismosos que están difamando o acusando, no al séquito de consejo que habla cosas sin sentido. Tenemos que mirar que este es un ataque y una batalla espiritual, y que el enemigo está lanzando estos ataques para que tú dejes tu trabajo, tu servicio, para que dejes de predicar, para que dejes de servir, para que dejes de alabar, para que dejes de llevar el mensaje a los hogares, a los matrimonios, para que desistas de tu ministerio, para que ya no sigas adelante en la obra de evangelización, para que caigas las manos abajo, los hombros, para que dejes botando el grupo de oración, para que dejes botando tu ministerio, para que te salgas de la iglesia, de la parroquia, para que ya no asistas más, para que te salgas del movimiento. El enemigo utiliza la difamación y la acusación falsa como el golpe más bajo que tiene para que tú abandones la obra de Dios, porque esta acusación y difamación viene contra tu honra, viene contra tu propio ser, contra tu propio estima, contra tu propio ego, te difama directamente a ti lo que tú eres, tu honestidad, tu vida pastoral. Te difama, te quiere destruir tu trabajo pastoral de 15, 20, 28 años. Te quieren hacer ver como que eres un mentiroso y el más mentiroso de todos, ¿no? Te quieren hacer de esa manera ver ante los demás y quieren rebuscar entre las cosas a ver de qué manera tú pues has fallado, hermanos. Que ese ataque, este cuarto ataque, es el más brutal que el enemigo va a sacar para destruirte, para dañarte, porque te quiere destrozar, te quiere ver en el suelo, te quiere ver a ti con la estima en el suelo, quiere que tú te sientas mal, culpable ante la difamación y acusación falsa, como lo hizo Sanballat, hermano. Pero mira, ante este ataque tan perverso y tan asqueroso que tiene el diablo contra los hijos de Dios que están edificando el reino y su justicia, miremos la cuarta arma de Nehemías. Mira la cuarta arma de Nehemías. Y la cuarta arma de Nehemías es que confronta a Sanballat negando sus acusaciones y orando para que Dios le dé la fuerza. Mira, la cuarta arma es confrontar la acusación y orando para que Dios te dé la fuerza. Nehemías 6 del 8 al 9 dice: entonces le envié esta respuesta: nada de lo que dices es cierto, tú te lo has inventado. Porque todos ellos querían atemorizarnos diciendo: les fallarán las fuerzas en la obra y no será terminada. Pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Mira lo que dice Nehemías. Nehemías no se queda callado ante la difamación y la acusación falsa, sino que Nehemías envía una respuesta contundente, una respuesta ante su honestidad, la cual está en juicio, ante su honestidad que está puesto en duda, ante su vida pastoral que está puesta realmente en un banquillo de acusado. Y lo que dice Nehemías es: nada de lo que dices es cierto. Y eso les puedo decir yo personalmente como un testimonio. En un momento en nuestra vida, en mi vida pastoral, se dieron justamente estos enrollos de acusaciones falsas sobre nuestro ministerio y sobre nuestro trabajo pastoral. Y fue algo que nos dejó a nosotros muy preocupados. Pero nosotros tenemos, obviamente, directores espirituales. Yo tengo 2 sacerdotes y una religiosa como directores espirituales de mi ministerio y mi apostolado. Y yo hablé con mis directores espirituales, y lo que ellos concluyeron, los 3, como 2 sacerdotes y una religiosa, me dijeron: Rubén, no te quedes callado. Tienes que enviar una respuesta. Tienes que hablar. No puedes dejar que la acusación falsa simplemente salga de la boca de ellos. Tienes que hablar. Entonces, en ese momento, ante lo que nos dijeron nuestros directores espirituales, yo hice exactamente lo que hice aquí en Nehemías. No me quedé callado.
Convoqué al equipo de servicio y hablé con ellos, y a la persona que lanzó las acusaciones falsas le dije: nada de lo que dices es cierto, tú lo estás inventando todo. Porque así es, mi hermano. Hay en situaciones en las cuales tú sí tienes que orar, pedir al cielo, clamar, y que Dios bote carbones de sus cabezas encendidas, sí, y Dios lo hará. En las que tú tienes que orar y Dios será tu guardián en conspiraciones contra ti, sí, mi hermano. Pero ante la difamación y las acusaciones falsas, no tienes que quedarte callado. Tienes que responder, y tienes que hablar, y tienes que aclarar. Pero tienes que aclararlo con la oración y el poder del Espíritu Santo, y junto a tus asesores espirituales en la verdad y en la justicia del Evangelio. Por eso dice Nehemías: entonces les envié esta respuesta: nada de lo que dices es cierto, tú te lo has inventado todo. Porque simplemente ellos querían atemorizarnos para que fallen nuestras fuerzas. Y termina Nehemías diciendo: oh Dios, fortalece mis manos. Hermanos, van a venir difamaciones y acusaciones falsas en tu ministerio, que tú estás haciendo esto, que tú estás dañando por acá, que tú estás cobrando por allá, que esto, que el otro, mi hermano, van a venir. Y tú sí tienes que, ante este tipo de acusaciones y difamaciones, tienes que tú, como Nehemías, enviar una respuesta en el poder de la oración. Ante eso no puedes quedarte callado. Y eso fue lo que yo hice, mi hermano. Eso me dijeron mis asesores espirituales en ese momento de nuestra vida de fe, y no me quedé callado. Envié una respuesta, hablé. Entonces ahí las cosas se van dando, se van, digamos que esclareciendo. Las cosas se van mostrando, digamos que un camino. Porque al quedarte tú callado, al dejar de tú asistir al grupo de oración, pues simplemente tú estás dando la razón de lo que ellos te difamaron, de lo que ellos te acusaron. Pero si tú tienes la conciencia recta y tu servicio, tu ministerio y tu apostolado están bajo la luz del Espíritu Santo, entonces tú no tienes por qué callarte, tú no tienes por qué no decir nada. Tú tienes que enviar una respuesta en el amor y en el amor de Dios, pero con la contundencia de la verdad. Y eso permite que las cosas se aclaren, que las cosas se digan y sean como sea, mi hermano. No tienes que quedarte callado, tienes que acercarte. Y si es imposible, acércate con 1 o 2 testigos de tu comunidad, con 1 o 2 hermanos mayores de tu grupo de oración. Porque tú tienes que dar a conocer cuál es tu verdad. Tienes que dar a conocer cuál es tu auténtica verdad y tu camino ante la difamación. Porque no puede quedarse una difamación simplemente como algo que hablaron mal de ti, de tu ministerio, tu apostolado. Mira la actitud de Nehemías. Entonces les envié esta respuesta: nada de lo que dices es cierto, tú te lo has inventado. Porque la difamación es un chisme, una verdad a medias. Es un chisme sacado del contexto, una verdad mal interpretada, porque mira cómo fue la forma en la que le acusaron a Nehemías. Entre las naciones se ha oído decir. Por ahí dijeron. Utilizaron una verdad a medias. Es que es lo que hace el enemigo, el diablo, que Dios reprenda. Coge una verdad, la a medias, la desfigura y te la escupe en la cara en forma de difamación y acusación falsa. Cuando la persona que te acusa simplemente dice: es que por ahí andan diciendo en los grupos y en las comunidades cierto chisme. Es que por ahí las viejitas chismosas dijeron esto. Es que dicen por ahí que el hermano. Es que dicen por ahí lo otro. Es que andan diciendo por allá. Es que así es del chismoso, así es del enemigo que utiliza a las personas que se escudan en esas palabras. Es que se ha oído decir, como dice aquí Sanballat, entre las naciones se ha oído decir. Y disculpen que hago los movimientos, pero ese es el dramatismo. Así es. Es que se ha oído decir por ahí. Y lamentablemente eso se convierte en un reguero, por eso dice Santiago, los pecados de la lengua que incendian un bosque, porque basta una pequeña llama en un campo seco para que se haga un incendio terrible. Aquí en mi ciudad sí es un incendio terrible.
Un incendio terrible, y cómo fue provocando a través de una pequeña llama. Y así es el chisme mal infundado, la verdad a medias, y discúlpenme la palabra, así es el vómito del chisme. Cuando empieza una persona a dañar con la difamación tu vida, tu servicio y tu apostolado, es lo que provoca y lo que hace en tu vida. Pero tú no puedes, no tienes que quedarte callado ante eso. Y eso sí, hermanos, te lo digo. Mira la respuesta de Nehemías. Si bien le pide a Dios pidiendo fuerzas, pero también niega las acusaciones. Nehemías 6, 8, 9. Entonces le envié esta respuesta: nada de lo que dices es cierto, tú te lo has inventado. Simplemente porque ellos querían atemorizarnos para que fallaran nuestras fuerzas en la obra y no la terminemos. Y termina diciendo Nehemías: pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Y eso es lo que le he pedido yo, y le pido muchas veces después de las difamaciones, porque no es que va a ser una sola vez en tu vida que van a difamar tu ministerio, que van a acusar tu trabajo pastoral. Van a venir muchos Sanbalats disfrazados de hermanos en la fe, de miembros del grupo oración, miembros de tu propia comunidad, de tu propio ministerio, sea de predicación, de música, intercesión, el que tú tengas, de gente que van a estar al lado tuyo, ahí, orando contigo, comiendo contigo. Un momento ellos van a tener un puesto, un encargo, y ellos van a ser los primeros que te van a difamar, los primeros que van a hablar contra ti. Pero tú tienes que ver y tienes que entender y tienes que comprender, y termino con lo que dijo en Efesios San Pablo, clarísimo, para que puedan resistir las maniobras del diablo, porque todo lo que acabamos de decir, estos 4 ataques espirituales, son maniobras del diablo. Son maniobras. Y dice clarito: pues no nos enfrentamos a fuerzas humanas, sino a poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Tenemos que entender que estas maniobras que el malo hace, hermanos, no nos estamos enfrentando contra estas personas. Que Dios les bendiga realmente, Dios les perdone, que Dios realmente, vean mis hermanos, Dios perdone y Dios bendiga a estas personas que se dejan utilizar del mal, que se dejan, o a veces nos dejamos, porque nos incluimos, a veces también nos dejamos utilizar del mal. Pero detrás de ellos, detrás de estas personas, tenemos que entender que en su inmadurez espiritual, el que les está moviendo como marionetas es el maligno, porque son maniobras del diablo, son espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba, que están queriendo, a través de estos ataques, de estos viejos ataques gastados, destruir nuestros ministerios y apostolados. Por eso es que San Pablo dice: revístanse y pónganse en la armadura de Dios, para que en el día malo resistan y manténganse en la fila. O sea, aquí lo que nos habla, que los ataques van a venir, sí van a venir, y que van a ser consecutivos, lo van a existir. Pero aquí lo que nos pide San Pablo es que resistamos y nos mantengamos fuertes, valiéndonos de las armas de Dios, que nos mantengamos en la resistencia. ¿Qué resistencia, hermano? La resistencia es lo siguiente: que la guerra ya está vencida, Jesús venció en la cruz, punto, mi hermano, el maligno ha sido derrotado. Pero ahora las batallas diarias, lo único que tenemos es que aprender a resistir. Tenemos que resistir, mi hermano. Nada más. O sea, ¿qué resistir? Cuando viene un huracán, viene una tremenda lluvia, lo que tú tienes que hacer es resistir, que pase la tormenta. Y sabes que viene la tormenta, pasa y se va, y sale el sol. Lo que tenemos tú y yo que hacer ante estos ataques es resistir, pero no tenemos que resistir con nuestras fuerzas, sino manteniéndonos en la fila con las armas de Dios, con la armadura espiritual. Y miren, a este momento yo les he dado 4 armas que Nehemías aplicó ante cada ataque del maligno. 4 armas contra cada estrategia y ataque del mal. Si es posible, vuelve el video, anota, mi hermano, y escríbelas. Y que Dios permita que pues a todos nosotros nos dé la luz, la capacidad. Y yo hoy te he dado y te he puesto esta predicación, o el Espíritu Santo me ha puesto en mi corazón, que es la palabra correcta, no porque no he vivido estos ataques, mi hermano, no porque los estoy mirando desde el palco, como he sentado en silla VIP, no, silla VIP estoy viendo, no, mi hermano, es porque cada ataque lo he vivido.
Y pues te siguiera contando cada ataque, cada testimonio. Pues hermano, aquí no termino en 3 horas esta predicación, pero lo he dado en los que te puedo compartir, y que tú también, en el lugar donde tú nos escuchas, en el lugar donde tú estás, y que el Señor lleve a muchos lugares este video. Cuando tú compartas a tu comunidad, comparte a tu grupo, compártelo, mi hermano, para que ellos también entiendan y sepan cómo tenemos que defendernos ante los ataques espirituales y de qué manera son los que vienen a nuestras vidas. Es que ya la palabra de Dios ya nos advierte, y más aún nos da claridad para que comprendamos cómo comportar y cuáles estrategias tener y qué armas utilizar. Y recuerda también, deja tu like, deja tu comentario. Gracias por compartirla, gracias por orar por nosotros, por nuestro ministerio, por todo nuestro equipo de trabajo, por todos los grupos que nos llaman, por todas las localidades que nos piden que vayamos a predicar. Dios les bendiga, muchas gracias. Gracias por sus oraciones, pero también gracias por sus ofrendas, mi hermano. Recuerda, la palabra de Dios es gratis, y gratis te la entregamos. Pero aquí en nuestro canal hay 2 maneras que tú nos apoyas. La una, y doy gracias a nuestros hermanos que se han suscrito en la membresía, en la que tú ves en la parte de ahí arriba que dice membresía. Esta membresía, mis hermanos, no estamos cobrando, sino que es una ofrenda mensual. Comprenda bien las palabras. No es que estamos cobrando por material exclusivo, sino que es una ofrenda mensual para que este ministerio se ponga adelante. Y la ofrenda son $2, mi hermano, que realmente en nuestros países dolarizados, $2 realmente, mira, es muy bajo. Y tú con eso nos ayudas a sostener nuestro canal. Pero si tú quieres darnos una ofrenda con un corazón más generoso, debajo de este video está el corazoncito de gracias, de thanks, en el que tú ingresas. Y YouTube es una de las plataformas más seguras que existe en las redes, y tú puedes ahí directamente mandarnos tu ofrenda. Lamentablemente ya no tenemos hermanos que nos hagan ofrendas en nuestro canal, en los videos. Habían hermanos que lo hacían, lo han dejado de hacer. Bueno, tendrán las razones, la economía siempre a todos es difícil, pero no tenemos, hermanos. Nosotros no tenemos auspiciantes, no tenemos a quien nosotros nos pague. Una vez me dijo en un grupo de oración, es que hermano Rubén, usted predica en el YouTube y se mueve en los grupos, en las comunidades, porque usted le paga al Papa, dice. A usted debe llegar su chequecito mensual ahí en la conferencia episcopal. Así me dijeron una vez, que a mí me paga el Papa y que tengo que ir a cobrar mi cheque en la conferencia episcopal. Le dije, recién me entero, le digo, dígame dónde tengo que ir a cobrar el cheque, le dije yo. Hermanos, nosotros no tenemos auspiciantes, no tenemos un grupo, una comunidad que diga mensualmente tengan para que sigan adelante. No, mi hermano, no tenemos. Más que este servicio, lo que visitamos a los grupos, el material que tenemos de nuestro grupo, de los diferentes libros que vamos publicando, y aquí el trabajo mensual. Y si te ha movido esta predicación, bendícenos también con tu generosidad, porque nos permite a nosotros seguir transmitiendo, mi hermano. Lo hacemos todos los días, pero a veces la falta de compromiso, cuando la gente no responde, también a nosotros humanamente, somos de carne y hueso, nos bajonea y nos desilusiona. Es a través también de tu compromiso, de tu comentario, de tus visitas, de tus likes, de tu compartir, de tu ofrenda, que también nos motivas humanamente y espiritualmente. Gracias, porque tu oración nos sostiene. Dios te bendiga. Mi nombre es Rubén Darío y este es RCC Siloé, tu canal de oración. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te bendigan a ti, nuestras vidas, nuestros ministerios, y que sigamos adelante dando razones de nuestra fe en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en la intercesión de María, nuestra Madre, en la advocación de Lourdes, nuestra patrona. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga y gracias por estar aquí.